Un placer estar después de tanto tiempo. ¿Verdad? Juan Carlos, yo digo ministro de la Vivienda por el nombre de tu ministerio, tiene 3 kilómetros Sí, por ahí. Así lo que, más fácil y más rápido. no, así que, estábamos buscándote desde ayer. Y permitime, voy a poner en contexto un poco esta conversación. Estábamos buscándole desde ayer al ministro Simón, ayer ya se contactó con él y coordinamos esto. Por dos informaciones pegadas, ¿verdad? Vos tenés los gráficos que hicimos ayer, Iván. Avísame nomás, cero estrés. La primera información, bancos concretan otro año récord en utilidades. Indica que al cierre de 2024 los bancos del Paraguay ganaron 674 millones de dólares. Muy bien. Todo bien, nada que objetar. Ayer mismo, también en ABC, pocas viviendas vía Xerogaporá porque bancos deben cuidar su dinero. Y dice, al cierre de 2024, la Agencia Financiera de Desarrollo reportó que solo 83 beneficiarios. Poneme el primero, para que el ministro también pueda ver. El primer material es: bancos concretan otro año récord, 674 millones de dólares. Esto es ABC de ayer. O sea, yo quiero que ustedes se fijen en la cifra: 674 millones de dólares. Cerca de 1.000 millones, arriba de 500 millones. ¿Ok? Ganancia. O sea, ganamos. Segundo, vivienda Xerogaporá, bancos deben cuidar su plata. Esto la misma edición de ayer explica Asoban. Y aquí voy al desarrollo. Solo 83 beneficiarios pudieron financiar su primera vivienda a través del programa Xerogaporá, pero el rollo está rebotando. Y Asoban, en este material, dice que los bancos deben velar y ser responsables de cuidar el dinero de sus clientes. Anoche hicimos un pequeño comentario con respecto a esto, adelantando un poco la visita de Juan Carlos. Y Juan Carlos, aquí ya contigo, entonces, perdóname este contexto un poco largo, pero algo no anda. O sea, ¿por qué? Porque Xerogaporá es uno de los programas estrella, no solo del gobierno, es un programa estrella para que la gente tenga su casa. Y no está funcionando. Bueno, Enrique, brevemente quiero darte algunos datos, ¿verdad?, de la necesidad real de la vivienda. Según los últimos datos del INE, hay aproximadamente 500.000 paraguayos que están viviendo en casas de alquiler. Otras 500.000 están viviendo en casas prestadas o cedidas. En total son 1 millón de paraguayos que no tienen casa propia, que si vos dividís por 3.5, que es el promedio de personas por vivienda, hay un déficit cuantitativo de aproximadamente 270.000 viviendas que se necesitan, ¿verdad?, que mayoritariamente responde al segmento de la clase media trabajadora. El déficit total es alrededor de 1 millón cuando vos le sumás el déficit cualitativo, ¿verdad? El déficit cualitativo es aquel que ya tiene vivienda pero necesita ampliación, necesita una mejora, un dormitorio más, reparar su techo. Esa es nuestra realidad, de donde el punto de arranque, ¿verdad? Eso fue lo que motivó para que el presidente de la República, Santiago Peña, en campaña plantee la propuesta de Xerogaporá, que hoy ya es un programa que arrancó oficialmente el 12 de julio del año pasado, es decir, tenemos 6 meses, un poco más de 6 meses de vida, que apunta principalmente a la clase media trabajadora que tiene un ingreso de entre 1 a 5 salarios mínimos, un financiamiento hasta 500 millones de guaraníes, hasta 30 años de plazo y a una tasa históricamente baja del 6.5%, que solo es posible porque el Estado genera los recursos a través del banco, de la AFD, un banco de segunda plaza, que disponibiliza a las IFIs, ¿verdad? Ese es el escenario con el cual arrancamos, que efectivamente existe la necesidad real, que hay miles de familias y que apunta básicamente a las personas que están pagando alquiler, que en vez de pagar la cuota de su alquiler, paguen por su propia vivienda. La cuota de su propia casa. Y por otro lado, inclusive, una de las virtudes de Xerogaporá es que tu primera cuota recién pagas cuando termina tu casa, ingresas a tu casa y dejas de pagar el alquiler para empezar a abonar tu casa propia, ¿verdad? Entonces, eso es el contexto
que se diseñó en base a una realidad. Ahora, cuando empieza a funcionar nuestro programa, efectivamente empezamos a tener algunas situaciones no tan favorables en el sentido de que se produce una cantidad determinada de rechazos en la evaluación que tenemos, ya que lo estamos haciendo a través de una plataforma y eso nos permite tener información, porque nosotros tenemos todas las personas que ingresan a nuestra plataforma, sabemos quiénes se están postulando y sabemos las razones por las cuales están siendo rechazadas, ¿verdad? Una de ellas es justamente el sobreendeudamiento que tenemos mucho de la gente que es trabajadora, ¿verdad? Que probablemente porque no había un programa de vivienda, se endeudó por electrodomésticos, por vehículos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en este momento probablemente él no está en condiciones. Pero también es cierto lo que la propia presidenta Azovan expresó, que existe, los bancos son los que finalmente califican a los clientes. Entonces, ese es un punto, un cuello de botella que podemos decirle nosotros en donde encontramos que hay una excesiva, o sea, hay una rigurosidad que cuando vos te vas a los bancos, rebota al Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos dando pasos evolutivos a los efectos de poder generar las condiciones. Como por ejemplo, hace menos de 3 semanas se creó el FOGAVI, el Fondo de Garantía de la Vivienda, con un fondeo inicial de 30 millones de dólares que está pendiente ya el proceso de reglamentación a los efectos de lograr nosotros generar un mayor apetito de las entidades financieras, las IFIs, llámese bancos, financieras y cooperativas. Ese es un punto que hoy nosotros encontramos como un punto crítico en nuestro programa. O sea, el programa para nosotros es algo necesario porque existe una necesidad real. Tenemos prácticamente casi el 20% de la población paraguaya que no está viviendo en una casa alquilada o una casa prestada. Y nosotros estamos avanzando a lo que está pasando en España, en donde vos ves manifestaciones en Madrid y Barcelona por el alto costo del alquiler, sí, en donde las familias están invirtiendo casi la mitad de sus ingresos. Si nosotros no arrancamos este proceso, vamos a llegar a esa situación. Otro dato más que quiero darte, Enrique. Solo 1% de las viviendas tienen hipoteca en el Paraguay. En Colombia, la misma región, América del Sur, el 10% de las viviendas tienen hipoteca. Eso te da la pauta de que en este tema estamos atrasados. Y bueno, hoy buscamos a través de este programa empezar a generar las condiciones para lograr que más paraguayos tengan acceso a la vivienda. Y recordaba, hoy estaba hablando con Enrique, con la presidenta de FEDER, haciendo una lluvia de ideas, vamos a decirle, ¿verdad? Y el programa Mi Primera Vivienda, al inicio, que hoy es el que más tiene resultados, los primeros 2 años también se tuvo muchas dificultades hasta que se fueron haciendo los ajustes para que lograr hoy que realmente es un programa exitoso. Entonces, nosotros lo que creemos es lo siguiente, Enrique. Este es un programa necesario que requiere la ciudadanía, la clase trabajadora, para que tenga una oportunidad real de tener una vivienda. Que esto necesita ir evolucionando e ir ajustándose a los efectos de adaptar a la realidad de la clase trabajadora y también buscar que las entidades financieras, las IFIs, vayan también con el Banco Central del Paraguay, que finalmente es lo que pone la rigidez. Nosotros, por ejemplo, el lunes tenemos una reunión pendiente ya con el presidente del Banco Central de Paraguay, nuestro equipo del MUD, nuestro equipo, el equipo de AFD, a los efectos y abordando estas dificultades que se están encontrando y romper esas dificultades para que finalmente más paraguayos puedan calificar y acceder a un financiamiento. Eso un poco es la situación a grandes rasgos, Enrique. Claro, a ver, yo entiendo ahí, Juan Carlos, el papel que va a tener que jugar el gobierno con respecto a este mapa de situación que vos acabas de escribir. Te pido disculpas, pero te pido disculpas porque es aburrido repetir algunas de las cosas que ya dije, ¿verdad? Estoy pidiendo disculpas por eso, no por lo que voy a decir, sino porque ya es repetido. Lo que yo reclamo al gobierno, pero sobre todo al Banco Central, es que este esquema de garantías que está pidiendo el Banco Central al sistema financiero es un sistema
que no te permite expandir el crédito. Y yo no sé si está bien o está mal en términos de rigor económico. Lo que sí sé es que vos tenés 674 millones de dólares que se van a ir a la renta de los bancos. Yo no estoy en contra de la renta, lo que digo es que van a tener mucho más renta distribuyendo mucho más. ¿Y cómo sabemos eso? Y ahí es donde voy a entrar en la repetición de lo que hicimos ayer, ¿verdad? Y porque, estimado amigo, estos fenómenos están estudiados. Y el periodo más grande de expansión de la historia de Estados Unidos, el periodo en el cual Estados Unidos se convirtió en primera potencia del mundo, es el periodo 1870-1910. Ayer ya lo dije, pero voy a repetir, y la fuente también voy a repetir. La fuente de esto es un libro de John Kenneth Galbraith que se llama El dinero, donde Galbraith explica, bueno, tiene una cuestión histórica, pero también explica la expansión y por qué se produjo la expansión. Y la expansión se produjo, estimado amigo, porque los sucesivos gobiernos norteamericanos, entre comillas, republicanos, cierro comillas, simplemente entendieron que había que expandir la base crediticia y expandirla sin miramientos. Yo no voy a entrar en la cuestión técnica, esa no es la cuestión. Y la segunda, Juan Carlos, y ya termino con esto, don Ahmed Yunus, que es un premio Nobel de ahora, es primer ministro de Bangladesh ahora, no sé si va a ser bien o mal, porque él entró por un golpe del globalismo ahí en Bangladesh, no me importa tampoco. El punto que quiero señalar es que Yunus ganó el premio Nobel, estimado, porque descubrió, o comprobó más bien que descubrió, que no es cierto que la gente no quiera pagar su crédito aunque no tenga garantía. Que lo que es verdad desde el punto de vista estadístico es que la gente quiere pagar su crédito aunque no tenga garantía. Entonces, Juan Carlos, con estos dos materiales, digamos, que están como contexto, el BCP y el sistema financiero, a mi modo de ver, no están colaborando. No con el gobierno, a mí el gobierno me chupa un huevo, perdón la grosería, no están colaborando con expandir la base, expandir las clases medias. No hay colaboración, ¿entendés? Y nosotros tenemos que distribuir la cosa. Es así de sencillo. Entonces, mi pregunta, y perdón por toda esta perorata, es: ¿ustedes por qué no hablaron todavía con el Banco Central? Y vos el lunes cuando te vayas al Banco Central, ¿cómo puede ser que el Banco Central no pueda entender lo que yo estoy explicando acá? Si estos libros están a disposición de ellos también. Bueno, Enrique, justamente, ¿verdad?, nuestra preocupación y el motivo del trabajo en equipo que venimos desarrollando es a los efectos de buscar lograr eso. Por ejemplo, el año pasado, fin del año pasado, yo estuve con un grupo en Brasil, en San Pablo, dialogando con la Caixa, el banco más importante del Brasil. La Caixa, sí. Bueno, ellos también le dan crédito a aquellas personas que no pueden demostrar su ingreso, pero sí pueden demostrar su gasto. Porque ¿cuál es la realidad de América Latina y también el Paraguay? Más de la mitad de nuestra economía es informal. No tienen forma formal de demostrar su ingreso. Entonces van estudiándolo por el lado del gasto. Es decir, si Enrique estuvo pagando el alquiler hace 20 años, hace 10 años está pagando ese alquiler, por ejemplo, 2 millones de guaraníes, es decir, que Enrique tiene esa posibilidad de pagar su propia vivienda. Por otro lado, está demostrado que la morosidad en el tema de vivienda es uno de los más bajos en el sistema. O sea que la gente quiere, así como vos estás diciendo, pagar por la cuota de su casa. Obvio. Entonces, ese es el proceso que hoy estamos, Enrique. Por eso yo te decía, apenas 1% de las viviendas tienen hipoteca en el Paraguay. Nosotros estamos atrasados, evidentemente, en este tema. Entonces, hoy la intención es justamente encontrar los mecanismos que también tiene que partir el propio Banco Central del Paraguay para que esto vaya derramándose básicamente para que los bancos y la financiera y las cooperativas tengan esa voluntad de
concretar lo que nosotros estamos hablando, esa mayor, llamémosle entre comillas, voluntad, ¿verdad? Porque existe también la realidad de que probablemente no es muy atractivo para los bancos un crédito a 20 o 30 años, cuando tenés posiblemente otros temas más rápidos, como la tarjeta de crédito y otros temas, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad que tenemos, ¿verdad? No, espera, Juan Carlos, para que se entienda bien el punto, yo creo que no hay, y voy a poner esta cuestión de comparación para que se entienda un poquito el asunto. Yo creo que no hay, digamos, un sistema financiero más ávido de ganancia y más eficaz en la obtención de ganancias que el sistema financiero norteamericano. Y efectivamente, el sistema financiero norteamericano, estimado amigo, es el mayor del mundo. Después vienen, digamos, los subadministradores del sistema financiero, como la City de Londres y, no sé, Hong Kong. Pero cuando uno, digamos, mira un poquito, ahí vos tenés que la garantía hipotecaria es uno de los instrumentos centrales de la distribución del crédito. Y efectivamente, si ustedes se fijan, la crisis famosa de 2007, ¿verdad? Creo que la de 2007, pido disculpas, no estoy hablando de memoria, fue la crisis de los subprimes de las garantías hipotecarias. No únicamente, pero principalmente. Entonces, estimado amigo, ¿cómo puede ser que nosotros en nuestro país no nos juguemos por abrir la cuestión y que efectivamente los paraguayos podamos acceder a la vivienda, pero no en los números en que estamos hablando, Juan Carlos, sino en números revolucionarios, en el sentido de que números que modifiquen la situación social? Y no lo hacemos porque ¿puedo ser grosero, te pido? Sí, no. Algún contador pelotudo en el Banco Central dice, no, lo que pasa es que no, espera un momento. Vuelvo al punto de la tarjeta. Sí, la tarjeta es un elemento a competir, y yo no estoy diciendo que hay que sacar la competitividad de la tarjeta ni de ningún otro sistema de los que hay a disposición del público. Al contrario, lo que digo es que tenemos que dinamizar el sector vivienda. Ese es mi punto nomás, Juan Carlos. Entonces, y termino con esto de la perorata. Cuando viene la gente de Asoban y te dice, no, lo que pasa es que nosotros ganamos más con la tarjeta. Claro que ganas más con la tarjeta, pero porque tenés esto restringido. No sé si ¿cuál es tu opinión? Vos tenés más interacción que yo. Yo coincido totalmente contigo. De hecho, que en algunos países de América, cuando participé hace un poco más de un año en un congreso de vivienda, hay un monto mínimo en algunos países de porcentaje que sí o sí el banco tiene que poner en tema de vivienda. Por decirte, algunos dicen 10% de toda su cartera sí o sí tiene que estar en vivienda, 8%, 7%, ¿verdad? Entonces hay una voluntad. Nosotros hoy estamos prácticamente arrancando este proceso, Enrique, y por eso estamos haciendo este esfuerzo de generar las condiciones. Porque por un lado te decía, la necesidad real existe. Aparte de estos números de casi 1 millón de déficits, de los cuales 80% es cualitativo y 20% es cuantitativo, año tras año necesitamos 20.000 nuevas viviendas de nuevas parejas, nuevos matrimonios que se van sumando al sistema. Entonces, esto es algo perentorio, lograr que realmente el sistema tenga un financiamiento adecuado. Porque lo que hemos venido haciendo, Enrique, en términos de vivienda del Estado en los últimos 20 años, es prácticamente entregar vivienda a los sectores vulnerables e indígenas. O sea, prácticamente regalo, que se sigue haciendo, 95% de subsidio mayoritariamente. Pero es un fondo limitado. No tenemos una capacidad de dar respuesta. Primero a los más de 20.000 que año tras año están llegando, que necesitan nueva vivienda, matrimonio, jóvenes que se están formando, y dar respuesta al déficit de casi 1 millón. Es decir, nosotros tenemos ya un déficit de 1 millón y más, cada año se suman 20.000 más. Entonces, es perentorio que haya una política. Pero yo sí, de lo que escuché de las conversaciones que usted, o sea, de los intercambios que se están generando con
Asoban con respecto a esto. La idea que se me genera, Juan Carlos, a lo mejor estoy equivocado, es que Asoban te está diciendo que ellos están también con las manos atadas, porque yo creo que el mensaje final de Asoban no es decir, ay, yo quiero, no quiero dar la plata, no, si el negocio del banco es dar plata. Entonces lo que creo que el mensaje subyacente, mañana vamos a hablar con la gente de Asoban, es, estoy con las manos atadas. ¿Y quién le ata las manos a Asoban? El BCP. Ahora, el presidente del BCP es designado por el presidente de la República y obviamente tiene independencia total operativa y de hecho está limitado por un directorio que no tiene nada que ver con el presidente, pero no puede ser que el Banco Central no entienda que hay que abrir la canilla sin poner en riesgo la solvencia del sistema. Pero hay suficientes datos técnicos que nos muestran que se puede abrir la canilla sin arriesgar el sistema. Bueno, y por eso, Enrique, que nosotros estamos con esta mesa de trabajo con el BCP. ¿Qué va a ser cuando el lunes? El lunes nosotros tenemos con la presidenta de FED, todo su equipo, y nosotros tenemos con el presidente del Banco Central, su equipo, una reunión de trabajo para abordar este tema. Para que a partir de ahí se pueda ver cuáles son las dificultades y de qué manera, por lo que vos estás diciendo es cierto, ¿verdad? Cuando vos hablas con los bancos, bueno, te pasa que el Banco Central te pone esta y tal cual restricción. Entonces vamos al Banco Central a ver, porque el programa en sí tiene 6 meses de vida. Lógicamente, cuando arranca el programa no podemos todavía identificar las posibles dificultades. Recién cuando arranca, uno puede imaginarse cuando está diseñando, pero en realidad cuando empieza a operativizarse es que empiezan a saltar los problemas, ¿verdad? Entonces ahí hoy, teniendo ya detectado algunas dificultades, en donde vos ves que el cuello de botella están las restricciones que hay, es donde vamos a ir asentándonos. Voy a poner nomás a la gente, estimado amigo, acá no hay que ser premio Nobel para entender que esto no está funcionando. 800 y tantas solicitudes que se hicieron a Cielo Vaporá, que entre paréntesis me parece bajísimo, pero solamente 83 otorgamientos, o sea, 10%. Bueno, ese dato, Enrique, está falta corregir. Son 272 hasta la fecha. El dato de 82 nosotros ya hemos aclarado que no es así. Son 200, porque este material es del día 26. Pero el dato está atrasado, Enrique. Está en tiempo real, inclusive si vos entras. Son 272 las que están hoy ya aprobadas. Pero aún así, ¿cuánto? Aún así es un número que no nos satisface. Es bajísimo. Correcto, ¿verdad? Entonces, también nosotros hoy... Espera, te voy a anotar, sí, porque no quiero... 272 sobre 800. Sí, y hay otras 50 que en este momento están siendo evaluadas, ¿verdad? Aún así, no es un número que nos satisfaga todavía. Claro, porque 272 sobre 20.000, Juan Carlos, es ni cuánto. Claro, por eso te decía, nosotros, esto está en un inicio, estamos detectando los inconvenientes, vamos a la fuente para ver cómo esto generamos, y este es un proceso... que te decía yo, Enrique, el caso de mi primera vivienda, que empezó hace un poco más de 10 años, los primeros 2 años, según me cuenta la presidenta FED, tuvo este tipo de dificultades, que se fue abordando, se fue rompiendo. Hoy es un programa ya exitoso, probablemente el mayor número de créditos de la FED es el crédito a la vivienda, son creo que 42%. Entonces, esto está arrancando, por eso que estamos identificando estas dificultades y para ir desarmando un poco dónde es lo que está el problema y tratando de encontrar la facilidad. Por eso nosotros tuvimos el año pasado en Brasil, justamente yo me fui y conversé con ellos y quería saber qué hacen ustedes con los informales, cómo le abordan. Y ahí me explicó, nosotros al informal no es que le descartamos, hoy nosotros acá dentro del sistema está 100% descartado. En Brasil le analizan por el lado del gasto. Sí.